Oh, Hola a todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Me imagino que la mayoría nos debe estar viendo o escuchando desde sus casas. Es que una de las cosas buenas de esta pandemia ha sido la posibilidad que le ha dado a lo virtual de tener un protagonismo importante en nuestra manera de relacionarnos y también obviamente de trabajar. Quizás si no hubiese pasado todo esto, de seguro que este evento no se hubiese gestado nunca y hoy podemos hablar de muchos temas y con tremendos especialistas con la facilidad que las plataformas como Zoom o Meet y tantas otras lo permiten. Y obviamente estar más cerca de ustedes que nunca, pero detrás de esta pantalla. Por los efectos de la pandemia, hemos visto cómo se ha acelerado la transformación digital y particularmente en el mundo logístico del comercio exterior, el cual está lleno de procesos, plataformas informáticas, al mismo tiempo que la digitalización se ha apoderado de esta industria. Lamentablemente, estos desarrollos también vienen de la mano con una serie de vulnerabilidades en los sistemas y muchas veces las propias personas, lo que hace una necesidad urgente el poder desarrollar una cultura de ciberseguridad frente al ciberriesgo o cyber risk. ¿Usted nunca se ha sentido o ha sido hackeado, por ejemplo? ¿Siente que la información personal o de su empresa es hoy muy vulnerable? Esta industria de los virus y hackers vino también para quedarse. Indudablemente puede llegar a provocar un tremendo caos en sus vidas personales o hasta incluso en sus negocios. Pero, ¿cuáles son las principales amenazas a las que nos vemos expuestos? Definido muy básica y brevemente en la práctica, son los riesgos de ataques maliciosos a los que están expuestos todo tipo de dispositivos móviles, sistemas electrónicos, redes y datos. Por dar un ejemplo, algunos de los más conocidos son los virus, malwares, ransomwares, spywares, solo por mencionar algunos, y es transversal desde nuestros trabajos hasta nuestra vida privada. Y es lo que vamos a hablar en detalle en el webinar que estamos partiendo en este minuto. Un detalle muy importante es que este conversatorio está siendo grabado y será subido para todos ustedes y todos quienes quieran acceder al portal YouTube de Mass Container. De esta manera vamos a dar por iniciado el conversatorio organizado por Boni Chile, Mass Container y apoyado también por datasur.com. Nuestros tres expertos del día de hoy son René Ellis, director de Boni Chile, especialista en gerenciamiento de riesgos, socio fundador y director técnico de CIST, que es el Club Internacional de Seguro de Transporte, columnista de Mass Container y para el Zoom. También está Javier Pazmiño, Head Marine Latam de Chubb Seguros, suscriptor de seguros senior, especializado en seguros marítimos con más de 20 años de experiencia en la industria del seguro, además de presidente de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos al Zoom. Y finalmente a Andrés Santiago, gerente de TI en San José France, profesional con más de 17 años de experiencia en tecnología de información y proyectos, experiencia internacional en trabajo en países como Sudáfrica, China, Estados Unidos, Italia, España, Uruguay, Argentina y desde luego Chile. Le doy la bienvenida a los tres y vamos a tener este conversatorio que va a hacer de la siguiente manera, un poco lo que ha sido la tónica de los demás conversatorios que hemos ido realizando durante este periodo. Vamos a tener 4 preguntas, las cuales vamos a ir conversando con cada uno de nuestros expertos, los cuales van a tener 4 minutos para poder responderlas. Y usted, si le genera alguna duda o quiere hacer una pregunta, lo puede hacer a través del chat o en el QIA, lo puede generar la pregunta que usted quiera. Lo importante es que ojalá nos señale a quién le hace la pregunta para no lanzar preguntas tan genéricas a los tres, sino que ojalá con nombre y apellido. Y obviamente nosotros, con el tiempo que vamos a tener en desarrollo, la vamos a desarrollar para que ustedes tengan esas apreciadas respuestas. Hola René, hola Javier, hola Andrés, ¿cómo están ustedes? hola, bien por acá y gracias por invitar. Bueno, un placer estar colaborando con ustedes en ese webinar. Muchas gracias Andrés. Javier, ¿cómo has estado tú desde Miami? Un ecuatoriano en Miami. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Pablo. Y René, que ya es dueño de casa, aquí desde Brasil. Así, este es un webinar bien internacional. Andrés y yo estamos en Chile, Javier está en Miami y es de Ecuador, René está en cuerpo en Brasil y en alma en Chile. ¿Cómo estás, René? Y soy chileno también, eso se olvide. Por eso que en alma, en este minuto no está físicamente. Yo digo que soy adoptado por Brasil, gracias a Dios. Muy bien. Muchas gracias, felicitaciones y muy amable por tu presentación, simpática, muy agradable. Y gracias a todos los participantes que están aquí presentes, nos prestigiando más una vez.
Y bueno, bienvenidos a todos. Perfecto, muchas gracias, René. Vamos a ir a la primera pregunta. El orden lo voy a disponer yo en este caso. Va a partir la respuesta Andrés, después Javier y después René, y después vamos a ir alterando el orden para las demás preguntas, cosa que no siempre Andrés sea el primero porque tiene menos tiempo para pensar la respuesta. O René ya le va a llegar todo respondido. Así que vamos a ir alterando un poco este webinar. La primera pregunta es, entendiendo que un ataque cibernético hacker puede amenazar la continuidad del negocio, ¿cuáles son los errores más comunes que comete una empresa respecto a la protección de los datos y qué debe realizar para evitarlos? Andrés, todo tuyo la pantalla. Dale, perfecto. Mira, desde mi experiencia, un poco la opinión que he vivido principalmente acá en Chile, donde yo he estado en 3 compañías distintas y de alguna forma esas compañías han tenido ataques. El error más común, o los 5 más comunes, es que en general se tratan de tener ciertos niveles de seguridad, como protocolos, procedimientos o personas a cargo, pero un error muy común es que no probaban estos procedimientos y los dejaban ahí hasta que un día hay un ataque y obviamente el ataque estaba 1, 2, 3 pasos adelante de los procedimientos, de la cultura que tenía la empresa. Entonces, uno de los cambios que vivencié acá en Chile, por ejemplo, era tratar de cambiar un poco la cultura interna y que la persona que estaba a cargo o que era responsable por lo que es la seguridad de la información de la compañía, su principal objetivo desde mi perspectiva debería ser cómo yo puedo romper la seguridad de esa compañía. Y lo que hacía era más un proceso de auditoría, que no creo que esté malo, pero yo creo que en un contexto actual, donde los ciberdelincuentes siempre están un paso adelante, tú no puedes estar pensando de probar los protocolos que tienes tú. Tú deberías estar pensando cómo yo desafío los protocolos que tengo yo y los voy a fortaleciendo con el tiempo, porque así es como piensan ellos. Ellos lo que piensan es, déjame mirar lo que tienen y déjame buscar una brecha digital para meterme por ahí. Y ellos estudian todo y cómo hacer eso. Entonces, el error más común es decir, mira, ¿cómo yo puedo romper mi seguridad? O sea, y yo creo que es mucho mejor que un interno de la compañía lo pueda romper que un externo. Y ahí pasa un poco la cultura, porque, por ejemplo, nosotros en una oportunidad tratamos de hacer un hackeo ético. ¿Qué sería un hackeo ético? Un hackeo, digamos, que sabemos que lo estamos haciendo nosotros mismos para tratar de desafiar los sistemas y también toda la seguridad que tenemos. Y lo que pasaba muchas veces en el hackeo ético es que los proveedores que estaban involucrados no lo permitían. ¿Por qué? Porque ellos también estaban siendo de alguna forma expuestos, porque podrían identificar una brecha en sus sistemas. Y obviamente nadie quiere salir al mercado diciendo que, mira, se encontró una brecha, pero de alguna forma era algo, yo veo que es algo extremadamente necesario, que se cambie un poco el mindset, donde las personas traten de decir, ¿cómo yo puedo romper mi sistema de seguridad? Porque así es como operan los demás. Esa es un poco la visión que tengo yo y un poco lo que he vivenciado con los ataques. O sea, siempre vamos a estar un paso detrás de la persona que nos está atacando. Eso de alguna forma. Perfecto. Javier, ¿qué nos puedes responder tú a esta pregunta? La repito, entendiendo que un ataque cibernético, un hacker puede amenazar la continuidad del negocio. Así de relevante puede ser esto, por eso es que el tema es muy importante lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que generar la cultura. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas respecto a la protección de datos y qué deben realizar para evitarlos? Javier. Gracias. Bueno, creo que uno de los principales errores es pensar que solamente un hacker puede hacer un incidente cibernético. ¿Okay? Si una compañía tiene centrado, focalizado en ese parte de toda esta amenaza nueva que tenemos, ese sería el primer error.
Hay una estadística muy interesante que publica CHOP, que le llaman el CHOP Cyber Index, que es el compendio de los últimos 10 años de ataques o incidentes. No llamemos ataques, sino incidentes. Incidentes pueden ser mucho más amplios que los ataques. Y es muy interesante que el 18% de los incidentes son hackers, pero el 19% son errores de programación. El 7% son errores en manejo de plataformas sociales. El 13% es la captación de virus o malware que no eran intencionados para la compañía. El 13% es el mal uso de la información. Y como mencionaba Andrés, un punto muy interesante. Solo el 55% de los incidentes cibernéticos fueron por causas externas. El 9% fueron de causas internas, o sea, empleados manejando de una manera inconsistente la información, un error de los empleados de la compañía, y solamente no se puede uno enfocar en los ataques externos, hay que enfocarse también en la prevención interna de la compañía. También hay un porcentaje del 7% de incidentes provocados por socios, por partners. Entonces, creo que el primer error es pensar que solamente se deben proteger contra hackers. Hay que tener un protocolo de manejo de un ataque, tanto externo, pero también una política de privacidad y manejo de información por la parte interna. Interesantísimo el análisis, interesantísimo las cifras. Si de alguna manera nos pudiera hacer llegar las cifras o ponerlas en el chat y nosotros se las entregamos después a los que están presentes, creo que son cifras bien decidoras, sobre todo el 55% solamente causa externa. Bueno, habla que el 45% es interno y eso indudablemente nos pone un desafío doble. Defendernos de lo que está afuera, pero también defendernos de lo que está dentro. René, cuéntanos tú, ¿cuál es tu percepción respecto al tema? Mira, mi percepción como gestor de riesgo es la suma de los dos, porque se hace necesario una política interna dentro de cualquier compañía para el tratamiento de las informaciones. Vamos a tratar las informaciones como un patrimonio de la empresa, y más aún hoy con las nuevas legislaciones de protección de los datos. Entonces, encima de todo, como se dijo ahí en números concretos, más del 50% son responsables internos. Entonces, las fallas de alto perfil de la empresa suelen ser un resultado de vulnerabilidades internas mismo, o malos protocolos, o falta de normas y procedimientos de usos y accesos a datos. ¿Por qué, quién, cómo y cuándo está accesando datos? Entonces, hay que haber permisibilidades en niveles distintos para personas distintas, porque las vulnerabilidades están ahí. Imagínate el día de hoy, es un comentario en la prensa internacional, la capilaridad que está permitiendo hoy día la tecnología, cuando un funcionario, una persona está operando dentro de su casa, o sea, tú tienes N puntos de fragilidad, que son los más críticos hoy día, pienso yo, técnicamente hablando, que puede corroborar eso seguramente es Andrés. Porque tú tienes una puerta en cada individuo, en cada empleado que está en su casa operando, y sin percibir como un incidente, una persona en la casa, un niño, un hijo puede colocar un simple pendrive e infectar todo y un virus entrar por ahí, por ejemplo. Es un ejemplo bien simple, más es por ahí que están las vulnerabilidades. Y hoy día se aumenta mucho más en relación a lo que se conocía, por causa de esta pandemia que llegó, vino para quedarse y modificar nuestros usos y costumbres. Y hoy día entonces hay que tener sí una política dentro de cualquier empresa de tratamiento de sus informaciones y protección de estas informaciones que son el corazón de la empresa. Hoy día principalmente empresas ahí de e-commerce, por ejemplo. Entonces pienso que el entrenamiento de las personas, enseñarlas a manipular los sistemas y a protegerse de pequeños malwares que se pueden tornar grandes villanos en una historia de esa sin querer. Fuera los hackers, que es una historia aparte ahí, más pesada y más compleja. No, realmente interesante y como bien partió tu comentario,
Esto es parte del patrimonio de la empresa. Es decir, la empresa es cuando tienen una propiedad, ponen seguros contra incendios, seguros. Aquí es lo mismo, es decir, se está defendiendo un patrimonio que para muchas empresas, y yo lo hablo desde mi prisma como DataSur, para nosotros el patrimonio más valioso es la información. De hecho, en la materia prima con la cual trabajamos. Y de alguna manera no deja de ser interesante y preocupante a la vez que lo que pueda de alguna manera pasarle a ese patrimonio. Por lo cual también las empresas deben considerar la información como un patrimonio y deben ver y velar de qué manera defienden, protegen y aseguran algo tan relevante como lo que estamos hablando. Vamos a hacer la segunda ronda de preguntas. Vamos a partir por Javier, después por René y finalmente Andrés. Esto dice así: si estoy siendo atacado, ¿cuáles serían las mejores respuestas frente a un ataque? ¿Quién debiera asumir el rol de defensa de este? Y si es fundamental responder con lo que piden los hackeadores, porque muchas veces piden hasta plata, ¿es necesario responder así? Javier. Ok, bueno, ante un ataque, el frente tiene que ser de varios lados al mismo tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que haber un equipo técnico que comience a hacer una defensa del ataque a nivel de software, servidores y protección de información. Ese equipo técnico tiene que entrar a tratar de neutralizar ese virus, ese ataque, o a recuperar la información o a poner de vuelta el software como estaba antes. Ese equipo técnico tiene que entrar inmediatamente de la mano con un equipo legal. ¿Por qué con un equipo legal? Porque ya hay legislación y va a comenzar a haber mucho más legislación sobre medidas obligatorias que tienen que tomar las compañías cuando hay un ataque. Ustedes han visto, no sé, en las redes o en la prensa en general, compañías que están obligadas a reportar que han tenido ataques. Y están obligadas, ¿por qué? Porque la legislación los podría multar o los podría castigar severamente si no siguen unos protocolos de notificación al público en general y a los posibles afectados. Entonces, por ahí ya vamos con un equipo técnico atacando el tema del software y ataque del hacker, un equipo legal para analizar las implicaciones del entorno donde se vive esa empresa, cuáles son las leyes que obligan a notificar al público, y luego un equipo mediático, un equipo de marketing para ver cómo se maneja esta crisis. Va a haber una afectación a la reputación de la compañía, indudablemente. La reacción de esa compañía ante el evento va a jugar un papel muy importante. O sea, por un lado hay una afectación mediática de que ya hubo el ataque, pero cómo reacciona esa compañía va a ser más importante todavía. Si lo hace con transparencia, si lo hace de manera inmediata, sin demorar ninguna comunicación al público, tiene una mejor probabilidad de que su marca, su reputación no sea lesionada mayor. Ahí ya tenemos 3 frentes, pero todos estos frentes no pueden comenzar de manera reactiva. Estos frentes tienen que haber sido ejercitados, tienen que haber sido diseñados y tienen que haber sido probados. En un punto que mencionó Andrés, no vale de nada tener el protocolo en papel, en blanco y negro, si no se han hecho pruebas. Y también estos protocolos no necesariamente, o estos frentes, tienen que ser de equipos internos de la compañía. Uno puede ya localizar proveedores externos especializados en respuestas a ataques cibernéticos. Pero por lo menos esos 3 frentes, Pablo. Interesantísima la respuesta, la verdad que uno aprende mucho de temas que para uno, obviamente, que no estoy dentro del mundo, es desconocido, pero obviamente uno, por lo general, quizás no está muy preparado para estos temas y indudablemente, también como antes señalaba Andrés, el ethical hacking o hackeo ético, es importante de alguna manera autoatacarse para saber sus vulnerabilidades, pero también muy interesante lo que tú señalas, esto de tener un protocolo, pero no solamente tener un protocolo en papel, sino que un protocolo probado, es decir, que de alguna manera se haya hecho toda esta operación de ese, si uno lo quiere llamar así, a un terremoto, pero para efectos de un terremoto mayor, como puede ser un hackeo. René, por favor. Mira, yo complementando y concordo en género 1 y grado con lo que Javier colocó.
Esto es uno de los grandes errores de la empresa. Según IBM, por ejemplo, dice que 74% de las organizaciones hay una falta de habilidad con el ciberseguridad. Ha tenido impacto en su organización porque falta habilidad. Y cuando Andrés colocó, ciertamente hay que hacer los testes constantes, no es constante de vez en cuando, el tiempo entero, monitorear los procesos, monitorear los sistemas para verificar constantemente, casi que online e inmediatamente, fallas que se pueden tornar un problema mayor, ¿no? Entonces, lo importante aquí es justamente el tiempo entero estar monitoreando y testeando los sistemas, ¿no? Y eso aquí, obviamente, no hay un responsable. El responsable es fulano de tal. No, esto es todo integrado. Todos somos responsables. Entonces, cuando hablamos en datos, estamos hablando en la empresa, empresas, como ya dije anteriormente, que son su mayor patrimonio, probablemente hoy día son las informaciones, ¿eh? Muchas de ellas, o centenas de ellas. Entonces, para eso hay que haber protocolos, hay que haber el monitoreo constante de estos procesos para verificar fallas, porque siempre habrán fallas, ¿eh? Y las fallas a veces son, la gran mayoría de las fallas son provocadas por nosotros mismos dentro de la organización, o de la organización, por falta de conocimiento, ¿eh? Y sin querer, por inhabilidades, cometemos errores que acabamos infectando algunos sistemas y procesos, y ahí están los problemas que se generan después. Y después, entonces, antes de la reacción hay que haber prevención, encima de todo prevención. Y la prevención es dinámica, no es táctica, no es de vez en cuando, oye, hoy es día de detectar los sistemas, no, eso es el tiempo entero. Es complejo, sin duda que es complejo, pero es un proceso continuo y dinámico, sin duda. Es decir, aquí la empresa reactiva no sirve, es decir, la proactividad pesa todo, y de hecho ya harto se ha hablado de eso y de alguna manera es fundamental. Andrés, tu opinión respecto a esto. Vale. No, mira, yo estoy súper de acuerdo con lo que comentó tanto Javier como René. Lo que yo podría complementar del caso, yo creo que ya muchas empresas ya tienen un protocolo o una forma de actuar para una gestión de crisis. Por ejemplo, cuando hay un accidente ambiental o cuando pasa algo que, no sé, que un buque explotó o un caso que sea extremadamente grave, ya hay un comité, un comité de crisis que se junta y obviamente tiene los responsables, tanto la parte legal como la parte de comunicación, como la parte, digamos, técnica, que es de la operación. Y para este caso, lo que creo es que deberían sumar ese tema dentro de esa misma agenda, tener los mismos responsables, porque, por ejemplo, si hablamos de e-commerce, no sé si se fijan, pero muchos de los e-commerce que existen hoy, ellos ya no quieren guardar tu tarjeta de crédito. Entonces, si tú haces compras, lo tienes que digitar a cada vez que hace una compra. Y básicamente, ¿por qué eso? Porque si tú almacenas la tarjeta de crédito para simplificar lo que hace Amazon, por ejemplo, para simplificar y ayudar a la persona, la experiencia de compra y poder con un clic hacer una compra, significa una serie de riesgos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hackean tu e-commerce? Te lleva a la base de datos, que podría ser tanto un externo, como lo que comentó Javier, podría ser una persona interna, y con los datos de tu tarjeta podría empezar a comprar, lo que ya sabemos que pasó un par de veces. Entonces, ahí ya tiene que actuar la área legal. O sea, y si tu empresa empieza a dejar de entregar servicios, tiene que tener una persona a cargo de mantener todo el minuto la responsabilidad de comunicar eso a las personas y también analizar el nivel de la información que lograron, porque puede ser que la información no es una información sensible, pero puede ser que sea una información sensible, por ejemplo, como los datos de una tarjeta de crédito. Y obviamente la área técnica tiene que estar ahí entendiendo el ataque, ya tener protocolos o acciones ya predeterminadas. Por ejemplo, una de las acciones que toman mucho los directores de seguridad es cuando ellos no tienen identificado de dónde viene el ataque, sea externo, interno, la primera acción que tienen es cortar toda la comunicación y
o sea, cortar la comunicación y también apagar los servidores si fuera necesario, porque si es un ataque interno, de nada sirve apagar la comunicación porque el ataque ya viene de forma interna, o sea, ya pusieron la semilla dentro de la compañía. Entonces, en este aspecto, ya hay que tener ciertos protocolos cuando tú no conoces lo que está pasando. Y obviamente si ya tienes cierto nivel de información, eso obviamente simplifica más. Y complementando algo que comentó René hace un par de minutos, que está relacionado, yo creo que los próximos niveles de ataque van a ser muy distintos de lo que nosotros hemos vivido a la fecha, porque si antes los ataques eran una empresa, donde los empleados estaban trabajando, no sé, 1.000, 2.000 empleados trabajando ahí en un edificio, donde había una serie de equipamientos de seguridad, de monitoreo, pero hoy esas personas están en la casa. Entonces esa red, que antes podríamos decir que era una red privada de la compañía, con una serie de medidas de seguridad, con el trabajo remoto, eso se expandió a un nivel mucho más masivo, exponencial, lo que significa que todo el nivel de seguridad de los protocolos que conocemos ya no son válidos prácticamente, la mayoría. Entonces, yo creo que efectivamente cómo manejar eso, tiene que tener al mínimo un responsable por cada área, y yo creo que las áreas mínimas son un área de comunicación o marketing, lo que comentó Javier, la área técnica a cargo, y obviamente la área legal para entender si eso va a tener impactos, digamos, no solamente de servicio, pero también de imagen o de información sensible que podría significar posteriormente tener que devolver o devolver el valor o lo que o todo el prejuicio que ha tenido la compañía en función de eso, porque puede ser un prejuicio solamente o un problema internamente, como también puede ser algo que afecte a los clientes directamente y a la imagen de la compañía. De todas maneras, interesante todo, bueno, toda la argumentación que han dado ustedes y lo importante también que han mencionado el tema legal y el tema comunicacional, es decir, indudablemente el mostrarse de manera transparente lo más rápido posible y también generar protocolos para ese tipo de acciones, porque muchas veces uno no se centra únicamente en lo técnico del problema y olvida en el fondo que existen clientes, existen perjudicados externos, es decir, me imagino un hackeo a un banco, existen muchos clientes perjudicados y que de alguna manera tienen que ser también avisados de manera rápida. Recuerdo a los que están participando con nosotros poner sus preguntas en el chat. Ya hay preguntas, así que ya vamos a tener más conversación después de estas 4 preguntas. Si hay algo claro en el mercado, que el mercado siempre reacciona. Y eso es inevitable. Salió el virus y empezaron al tiro a trabajar en la vacuna. Y eso va a hablar de lo que es nuestra tercera pregunta, porque ¿cómo ha actuado el mercado frente a estos nuevos flancos de negocio que son los ciberataques? Por ejemplo, las empresas de seguro, por ejemplo, las empresas de informática, por ejemplo, ustedes mismos hablan, empresas de comunicación, que tienen que de alguna manera especializarse en este tema de ciberataques, o empresas legales. ¿Cómo han actuado ellos y ha sido eficiente la respuesta de estas compañías? Vamos a partir ahora con René. Te repito la pregunta, ¿cómo actúa el mercado frente a estos nuevos flancos de negocios que provocan los ciberataques? Es decir, las compañías de seguro han generado seguros con respecto a esta temática o las compañías de comunicaciones han querido abordar qué hacer frente... Yo no he visto sobre todo las caídas que han tenido los bancos. Mira, el tema de hecho es bastante complejo y extremadamente dinámico, ¿no? Haya visto los hardware y software que... Imagínate un ejemplo, son los celulares. Cada 6 meses las personas quieren cambiar el celular porque ya hay un sistema nuevo. Y para ese sistema nuevo, obviamente hay más vulnerabilidad o nuevas vulnerabilidades. Entonces, la velocidad con que esto crece difícilmente se acompaña al mismo tiempo. Como lo decía anteriormente Andrés, es muy veloz, muy veloz, muy veloz. Entonces, siempre la reacción está un poco atrás y la defensa también está un poco atrás. Entonces, son procesos y procesos y cada nicho tiene su segmento o su fragmentación de problemas. El banco es un sistema, son sistemas bien complejos, mas que ya fueron hackeados muchas veces. Las empresas de seguro están queriendo vender sus seguros de ciberataques, mas
cómo controlar esto, cómo identificar qué tipo de ataque, qué tipo de seguro. Ciertamente Javier va a explicar eso con mucho más presteza en relación a que el seguro ofrece. De hecho, hay dos sistemas, hay dos nichos. El primero es la defensa de nuestros sistemas. Usted como persona física tiene que protegerse, colocar su antivirus, las compañías tienen que tener sus protocolos, sus sistemas de seguridad, sus equipos de seguridad y principalmente entrenamiento. Por su vez, llega un momento que eso no da más y tiene el riesgo que hay que pasarlo para frente. ¿Y quién es responsable por ese riesgo? Es la compañía de seguro que compra ese riesgo por un determinado premio y tiene ciertas coberturas. Y ahí entran las coberturas por N razones. Coberturas para protección de daños morales, daños a terceros, en fin. N coberturas que ciertamente Javier va a conversar con mucho más presteza. Pero lo importante de eso todo es que es extremadamente dinámico. Entonces no sabemos a lo que se puede hacer, como dijo Andrés. Andrés es especialista y trabajo en eso todos los días. Mira, lo que hicimos hasta hoy día ya no me parece muy interesante porque nuestra exposición aumentó 200%, porque en cada computador de una compañía que está en una punta de una lanza, que un operario, que un funcionario, que un empleado que está en la punta con un computador de la compañía, es un punto vulnerable. Entonces, ¿cómo protegerte de todo eso? Lamentablemente es muy complejo de explicarlo en 3-4 minutos, ni sabría explicarlo en 3-4 minutos, imposible, más hay que estudiar cada caso, cada nicho, cada caso. E-commerce tiene un problema, la logística tiene otro problema, las empresas navieras tienen otro problema. Hay una empresa naviera reciente, ahora me acuerdo del nombre, es una sigla, no me recuerdo en este momento, que está con problemas. La semana pasada quedó prácticamente inhabilitada de poder operar. Caso en la semana pasada en Alemania, un hospital, una persona falleció porque el sistema, no sé si era un sistema electrónico que mantenía viva a esta persona, falló por cuenta de un problema de ciberataque. No se sabe exactamente, pero es un problema de algún virus que desprogramó esa máquina y esa persona vino a fallecer. Mira solo las posibilidades que son gigantescas, enormes. Entonces, yo creo que cada empresa tiene que tener su equipo, cada empresa tiene que fomentar el conocimiento y el buen comportamiento, porque también el celular trajo también un vicio a las personas para se comunicar, las redes sociales y todo más, que también son puntos muy vulnerables. Entonces, tenemos que aprender a manipular mejor estas informaciones y estos equipos que son maravillosos, que están permitiendo este webinar. Más, por otro lado, tenemos que tener educación y conocimiento para poder entender mejor y aprovechar mejor la información y al mismo tiempo nos proteger. Eso es lo que podría decirte en este momento. Perfecto. Andrés, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo se han ido formando, gestando de alguna manera ciertas empresas en base a esta problemática? Es decir, ¿cómo lo has visto tú? Mira, lo que yo he visto en los últimos tiempos, dado la cantidad porque nosotros dejamos de ser usuarios y pasamos a ser consumidores de tecnología a cada minuto, o sea, apaga el celular, los dispositivos que tenemos en la casa. Entonces, ¿cómo tiene la garantía que tu Alexa o tu parlante de comando de voz no está escuchando a cada minuto lo que están hablando? Entonces, lo que hizo las empresas en general fueron aumentar el presupuesto. ¿En qué sentido? Una empresa hoy, en torno del EBITDA y de las porcentajes de las ventas, gasta entre 3 a un 7% en tecnología. Ese más o menos es donde están los promedios. Obviamente hay los extremos como bancos que están cerca del 10%, pero pongamos en la masa crítica que está entre el 3% de la venta al 7% es lo que gasta en tecnología. Y lo que ellas hicieron es que cuando miraron su presupuesto que se gastaba en tecnología, miraba que la proporción de ese 3 o 7% era muy bajo lo que gastaba en seguridad de la información. Entonces empezaron a comprar más.
o a direccionar parte del presupuesto tecnológico a un porcentaje importante que está hoy en torno del 10% de gastarlo en seguridad. ¿Vale? Entonces, lo que pasó es que aumentó, o sea, se creó obviamente una necesidad y obviamente había muchos productos y las empresas empezaron a consumir más seguridad. Entonces empezaron a mejorar el antivirus que tenían, empezaron a poner más equipos, empezaron, no solo para dar un ejemplo, por ejemplo, en los celulares, yo vi una empresa que empezó a controlar los celulares de los ejecutivos. ¿Por qué? Porque ellos podrían perder ese celular y ellos querían asegurar que nadie pudiera acceder a los datos que estaban ahí. Entonces, desde remotamente, si un ejecutivo perdía su celular, ellos podrían conectar ese celular y dar una orden que el celular, una vez que lo volviera a tener conexión con Internet, como casi que se autodestruía, pero se destruía todos los datos que existían ahí, además de bloquear. Entonces, empezaron a generar una serie de productos y las empresas empezaron a consumir eso. Entonces, desde la perspectiva de las empresas, empezaron a hacer más inversiones en plataformas de seguridad y por el lado de las empresas informáticas empezaron a vender más y más productos. Pero yo creo que lo que falta todavía es que tenga súper claro qué quiero proteger. O sea, la primera pregunta es, ¿qué datos quiero proteger? Porque no necesariamente todos los datos necesito proteger. Y cuando voy a proteger estos datos, es tener súper claro el impacto de estos datos. ¿Estos datos es algo que me dejo de operar o efectivamente es un dato sensible que si lo toman van a poder utilizarlo o contra mi compañía o la competencia lo va a poder utilizar o quizás me van a poder quitar plata con ese dato? Entonces, ese es un poco lo que creo que falta todavía y cómo el mercado se ha movimentando en términos de la tecnología y cómo hacer más inversiones. No, es importante calcular el impacto. Muchas veces no se calcula ese impacto. Por ejemplo, el 2017 tuvo el caso Maersk. Y eso dicen ellos que les costó entre 171 a 256 millones de euros el impacto del ciberataque. La compañía a la cual se refería René, la que tuvo hace poco, la CMA-CGM, que también en el fondo... Correcto, eso mismo, gracias. Está en proceso en este minuto, todavía debe estar calculando el impacto, porque esto fue muy reciente. Pero el especialista, Javier, cuéntanos tú cómo se han generado negocios, porque de las desgracias también se generan varios negocios, y los robos, se generan la alarma y así. Aquí también en la informática y en el mundo cibernético también pasa. Cuéntanos. Bueno, Pablo, yo les voy a comentar un poco desde el punto de vista del sector seguros, ¿ok? Y aquí a muy alto nivel, muy en forma general, porque mi especialidad son los seguros de carga, son seguros de transporte, son lo que llamamos marine. No es la especialidad mía el seguro de cyber risk, pero voy a empezar por qué pasa con el seguro de carga a nivel mundial. Lo que hizo el sector seguros es un poco aclarar qué tipos de riesgos están cubiertos y qué no están cubiertos a una póliza de seguro de carga. Básicamente se emitieron clausulados internacionales para aclarar que riesgos como los que le pasó a Maersk, por ejemplo, en donde por una caída de su sistema informático no pudo entregar contenedores y no pudo realizar reservas de contenedores, eso no está cubierto bajo una póliza tradicional de carga. Comenzando porque en una póliza tradicional lo que cubre es el daño físico o la pérdida total. Entonces, como no se podían entregar los contenedores o no se podían continuar los viajes, eso cae dentro de una condición de demora. Y la demora es una exclusión general en todas las pólizas de transporte. Entonces, lo que se hizo fue establecer unas cláusulas un poco más estándar y claras para determinar que ese tipo de eventos no se cubre. Pero, ¿qué tipo de eventos sí se cubre? ¿Qué pasa si en una bodega intermedia un hacker, para robarse la carga de esa bodega, lo que hace es hackear los sistemas de alarma de la bodega, los deshabilita, los neutraliza y consiguen llevarse
toda la carga que está en esa bodega dentro de un curso ordinario de transporte, eso sí está cubierto por una póliza de carga de seguros de transporte. ¿Qué hubiera pasado si un hacker toma el control de un barco completamente lleno de carga a bordo y hace que colisione contra otro barco? Si hay daño físico como consecuencia de esa colisión, eso sí está cubierto. No importa que haya sido un hackeo del software de conducción o que inhabilitó al barco. O sea, eso hay que diferenciar primeramente de las pólizas de seguro de carga. Pero el mundo de seguros, ¿cómo reaccionó? Nació el seguro de riesgos cibernéticos. ¿Okay? Y de hecho, Chubb ofrece una póliza bastante comprensiva, bastante integral. Ahora, estos seguros son prácticamente nuevos, no tienen una creación muy amplia como los tradicionales de seguros de transporte o seguros de incendio. Estas son pólizas que tienen que tener dos secciones muy claras. La primera sección es cubrir lo que llamamos la cobertura para daños directos a la empresa, ¿okay? O de primera persona. ¿Qué puede ser esto de aquí? La pérdida de activos digitales, la extorsión o la interrupción de negocio incluso. O sea, son daños que puede tener la empresa en forma directa. Pero la segunda parte de la póliza del seguro cibernético es la responsabilidad por pérdidas causadas a terceros. Completamente otro escenario, completamente otra dimensión de exposición. ¿Qué es lo que cubre? La responsabilidad por la privacidad en tener información de terceros. Operadores logísticos, agentes de aduana, agentes de carga, líneas navieras, manejan información de miles de clientes. Saben cuál es el volumen de cada uno de ellos y cada uno de ellos puede demandar a una agencia naviera, a un agente de carga por mal uso de esa información. Entonces, el seguro cibernético comprende dos partes muy bien diferenciadas. El daño directo a la empresa, lo que pueda perder una empresa por ese incidente cibernético, y luego por lo que terceras personas podrían demandar a esa empresa por el incidente también cibernético. Responsabilidad por los contenidos electrónicos, por mal manejo, como les decía, de la privacidad y por falta de seguridad en la red. Es así como ha reaccionado a muy alto nivel el sector seguros en el mundo, aclarando por un lado qué cubre las pólizas de carga, desarrollando un seguro específico para daños cibernéticos como una póliza individual. Esa póliza individual de cyberattacks tiene que tener un costo y un límite asegurado. También se ofrece asesoría para un poco entender lo que mencionaban René y Andrés, cuánto es lo que deben comprar, qué es lo que necesitan proteger. ¿Debo comprar un límite de $1 millón o tengo que comprar un límite de $100 millones? Todo va a depender de qué industria está la empresa, cuál es el nivel de información que maneja, cuál es su número de empleados. También Chubb ofrece una herramienta para tratar de dar una idea por segmento de negocios, si es manufactura, si es entretenimiento, si es instituciones académicas, más o menos cuál es la referencia de límites que se debería comprar y qué coberturas, tanto para primeras personas como para terceras personas. Y también ya hay compañías especializadas de respuesta, ¿no? Hay equipos forenses digitales, por ejemplo, para recuperar información, y hay compañías también, proveedores que ayudan con el manejo de crisis. Impresionante, interesante, realmente era desconocido para mí, pero así también, bueno, han nacido también, por ejemplo, las policías del cibercrimen, y etcétera, y de alguna manera, bueno, las compañías de seguro, yo tenía desconocimiento total un poco cómo habían enfrentado este tema, sumamente interesante. Vamos a ir a la cuarta pregunta que vamos a responder en el orden de Andrés, Javier, René, y recordarle a todos ustedes que si tienen preguntas que quieren realizar después de esta cuarta ronda de respuestas, vamos a ir haciéndolas llegar a cada uno de nuestros invitados, y si ustedes hacen esa pregunta, ojalá pongan a quién va dirigida para hacerla llegar directamente. Andrés, en los actuales momentos que vive el mundo y los nuevos modos de trabajar, que hemos estado hablando, y con la proliferación de los datos, la importancia que esto tiene para la compañía, y también el crecimiento de los ciberataques, ¿cuáles son las tendencias que
se irán predominando en esta materia? Mira, una de las tendencias que se está, bueno, que es algo que ya existía hace muchos años, pero ahora está ganando un poco más de atención, por ejemplo, es que los datos de los PCs tengan una encriptación, donde solamente con una conexión en línea con la empresa pueden ser accedidos. ¿Qué significa, básicamente, qué significa esto? Los datos están, si la persona tiene el PC de la persona y está conectada a la red de la compañía, puede leer los datos. En caso que no tenga, que una de las condiciones no esté, o sea, que no esté conectado o que no esté, digamos, activado, ya los datos están ahí, pero ya no pueden ser leídos. Entonces, básicamente, las compañías están haciendo eso con los PCs o con las personas que manejan información, digamos, de alguna forma confidencial. Lo otro que también están aplicando es que los propios empleados que manejaban información de forma extremadamente confidencial, que tenga algún acuerdo de confidencialidad con la compañía para mirar por el tema legal, y por otro lado, que estas personas también en muchos casos ya no puedan ver el dato en sí. Ellos pueden mover la información de un lado a otro dentro de los sistemas, pero que ellas de alguna forma no lo puedan sacar ese dato, no lo pueden imprimir, no lo pueden enviar por correo, no pueden sacar copiar a la pantalla. Y bueno, eso, por ejemplo, es algo que ya existía mucho en las empresas como KPMG, Deloitte o Price, que ya tenía ese problema, como los auditores manejaban informaciones muy sensibles, y obviamente esas personas de alguna forma se iban a otras compañías, muchas veces incluso a la competencia, y yo tenía que asegurar que esa información no se iba junto. O sea, entonces hay ya una serie de herramientas o mecanismos. Bueno, ahora hay también el tema de blockchain, donde la idea y básicamente el concepto es bien sencillo, donde hoy nosotros tenemos copia de información. Entonces, yo tengo una copia de mi certificado, la notaria tiene una copia de mi certificado, el banco tiene una copia de mi certificado, y básicamente ya hay tecnología donde ya no hay copias. Es la misma información, donde uno determina si el otro puede ver o no. Y el único dueño que puede hacer cambio de esa información son empresas o personas específicas. Entonces, en este aspecto, tecnologías como blockchain o de token van a ganar cada vez más atención a las empresas. De todas maneras, de hecho, ese es un tema que da para otro webinar. Blockchain es un temazo. ¿Sí? De hecho, René toma nota. Ese tema tiene que ir alguna vez. Javier, cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias que se vienen con respecto al tema de los ciberataques? Bueno, la tendencia principal es que ya el ciberataque es un tema del día a día. Todas las empresas van a tener por obligación que prepararse contra incidentes cibernéticos. No solamente, como te comentaba, no es solamente un ataque, pero es un incidente también. El incidente cibernético puede venir por un error humano, puede venir por una situación que no tenía un efecto de causar daño, sino que era algo inadvertido, por ejemplo. Que puede venir por un empleado equivocándose y mandar un email a la persona equivocada, digamos. Eso puede causar un incidente cibernético mayor. No solamente que un hacker trate de paralizar una compañía y de pedir un rescate, es mucho más integral. Entonces, las compañías van a tener que tener un protocolo de seguridad tal cual tienen contra incendio, contra robo. Esas protecciones en todo tipo de empresas van a tener que ser una más, una adicional que sea protocolos de seguridad cibernética. No basta ya con las alarmas contra robo tradicionales, las alarmas contra incendio. Ahora vemos que muy a la moda es, bueno, ¿cómo protejo mi cadena logística contra cualquier cosa? Una pandemia, una caída o un ataque cibernético o un incidente cibernético.
Así que creo que la tendencia es que los departamentos de tecnología van a tener cada vez más una participación mayor en todas las empresas y de todo tamaño, no solamente empresas grandes. Y por supuesto, es un seguro que se va a convertir en una línea casi obligatoria para tenerla en las empresas de todo tamaño. Y no solo porque el seguro puede proveer una indemnización financiera, pero depende de qué se compre, qué productos seguros se compren, se puede tener también la asesoría y hasta la ayuda en la respuesta del incidente como tal. No, de todas maneras, de hecho interesante sobre todo por las pymes, que de repente son las más vulnerables porque no tienen ni grandes departamentos, ni tampoco de repente posibilidades financieras para adquirir seguros. Y yo creo que no estamos tan lejos de que el día de mañana los mismos clientes exijan que sus compañías tengan resguardo o seguros frente a un ciberataque, que puede ser también una tendencia muy positiva, bueno, en este caso para el mundo de los seguros y de alguna manera también positiva para uno como persona expuesta a esto. Entendamos que los seguros están respondiendo en base a un riesgo. Señor René, dueño de casa, Boni Chile, ¿cuáles son las tendencias que se vienen con respecto al tema de los ciberataques? Estás muteado. Muteado, una palabra, una nueva tendencia también. Estás apagado el sonido. René, ahí sí. Ahora sí, disculpe. Es que había mucha bulla aquí exterior y yo lo apagué por eso. Bueno, lo que puedo decirte es que asustadoramente absurdo lo que viene por la frente, desconocido también. Creo que es un aprendizado para todos nosotros. Ya se saben los malwares, de virus, de caballos de Troya, de spyware, de ransomware, de bonnets, de inyección SQL, de suplantación de identidad, de ataque de Middle, ataque de negación de servicio, estafas románticas, de Drex, etcétera, etcétera, etcétera. Son diferentes tipos de ataques, tanto para empresas como también para personas físicas. Cuidado. Nosotros, simples mortales, sin ser una empresa, como tú lo mencionaste, Pablo, con propiedad y con certeza, también somos afectados, porque tenemos nuestros celulares robados, podemos tener nuestros microcomputadores robados, y ya existe por ahí pequeños meliantes cibernéticos que roban información de todo tipo para pedir secuestros, pequeños secuestros. Y las personas desesperadas no saben qué hacer y a veces pagan estos secuestros. Entonces, también una cosa para pensar, independiente con mucha propiedad que Javier comentó y que Andrés comentó, yo me imagino en las personas comunes, como todos nosotros, y principalmente ahora que se habla en blockchain, que es necesario que todo esté conectado con todo. Entonces, nunca sabremos por dónde podemos ser atacados en cualquier lugar, en cualquier momento, por un celular, por un aparato de computador en tu casa, en cualquier lugar, en un Wi-Fi de un aeropuerto o de una estación de tren, de metro, en cualquier lugar, y con las nuevas tecnologías también se roban datos de celular a través de Shippy, en fin, entonces hay N maneras para prevenirse, N maneras para pensar en alguna cosa mejor. Entonces, yo creo que, insisto, la mejor para prevenir la tendencia que viene ahí, que es desconocida y muy veloz, hay que tener cuidado, prudencia, mucha educación, y creo que no solo las empresas particulares, también los propios gobiernos, ¿no? Las propias entidades educacionales tienen que comenzar a compartir y a diseminar conocimiento para esta nueva generación que está ahí. Es tan veloz, que nosotros, bueno, estamos quedando medio viejos, la verdad, más los jóvenes ya tienen mucha habilidad, mucha destreza, más poco conocimiento, cuidado. Entonces yo pienso que como gerenciador de riesgo, de nuevo, entrenamiento, enseño
a distancia, no importa cómo más, compartir y enseñar, compartir conocimiento para aprender a manipular toda esta información y consecuentemente aprender a defenderse y no acceder o accesar herramientas indebidas de todo tipo, que estamos vulnerables, todos estamos, principalmente los estudiantes, Entonces yo pienso que mi recado para futuro está en la educación, sin duda, en el conocimiento, en compartir conocimiento. Sin eso, difícilmente, como dijo Andrés, no adianta tener el mejor sistema del mundo si no lo sabemos usar. No adianta no saber qué queremos realmente guardar y qué realmente nos interesa en las organizaciones. ¿Cuál inventario de activo de datos? ¿Cuáles son realmente si haces una curva ABC de activos de datos, cuáles son los datos realmente importantes? Y ese sí resguardarlos con más o menos cero que otros datos que no son tan importantes así. Entonces, primero conocer nuestras vulnerabilidades, conocer los datos que queremos guardar y sí celar por ellos de manera general y implantar conocimiento y promover conocimiento, sin duda. De todas maneras, esta es una de las cosas en donde la proactividad de repente puede salir más barata que la reactividad, así que ese es quizá el principal mensaje que nos han dejado nuestros 3 expertos el día de hoy. Hemos terminado la primera parte de este conversatorio en donde ya hemos realizado las preguntas pertinentes. Ahora vamos a dar algunas preguntas que han hecho el público presente en nuestro chat. Queremos agradecer también la organización de Boni Chile, Más Container y también DataSur. Vamos a ir a la primera pregunta que la realiza don Gonzalo Navarro. Aquí no da el nombre de un experto, por lo cual si usted el que se sienta más seguro puede contestar o contestar brevemente los 3. Los ataques potenciales para robar información y desviar recursos ingresarían por correspondencia electrónica. ¿Alguna idea sobre cuáles serían las señales de un correo fraudulento, más aún cuando el trabajo remoto uno está más expuesto en los terminales? Excelente pregunta, porque esta pregunta la hago yo también. 1000 veces digo, este correo no sé cómo... Bueno, lo primero es saber que si va dirigido a mí, pero ahí la respuesta la dejo, no sé quién me quiere contestar esta importante pregunta y habitual pregunta. Mira, déjame comenzar. Me permite ahí que eso está... Yo coloqué un artículo hoy día rápidamente, un resumen de algunos tipos de ataque en la revista Más Container. Yo pienso, me corrija si estoy errado, Andrés, yo pienso que puede ser un virus ahí en ese caso de suplantación de identidad, que es el famoso phishing, que es cuando los ciberdelincuentes se dirigen a la víctima con correo electrónico, que parecen ser una empresa legítima, que solicita información confidencial. Generalmente los ataques de phishing se utilizan para engañar a las personas, para que proporcionen detalles de tarjeta de crédito u otra información personal, entre otros tipos de malwares que existen por ahí. Como yo dije, el ataque de hombre y medio, que es un tipo que amenaza virtualmente, es un ciberdelincuente que intercepta la comunicación entre dos personas para robar datos. Por ejemplo, una red Wi-Fi no segura, un atacante puede interceptar estos datos entre las personas y transmiten desde el dispositivo a su víctima y a la red. Y así por delante. Entonces, realmente vamos a recibir correo, hay que tener sus defensas por su correo y obviamente de personas conocidas de preferencia. Lamentablemente recibimos muchos correos de personas desconocidas, no sabemos realmente qué abrir, o si hay ejecutables, por ejemplo. No sé. Eso sí. Ahora, el problema es que los potenciales clientes muchas veces son desconocidos y uno piensa que puede ser un virus y ahí es donde de alguna manera también tenemos que asegurar. No sé si Andrés, Javier, ¿quieren agregar algo más a esta respuesta o pasamos a la otra? No, yo quería agregar, mira, efectivamente el correo es la fuente, es la puerta de entrada donde más hay ataques o donde parte una serie de ataques, o sea, una serie para buscar informaciones. Y eso es básicamente, o sea, yo creo que acá en Chile es muy famoso el cuento del tío, que te llama en la casa, te cuenta una historia y trata de involucrarte en la historia y después trata de tomarte información y sobre eso van desarrollando todo un proceso. Con el correo pasa más o menos igual. Entonces,
tratan de ver cómo la persona se comporta con ciertos tipos de correo y van a tratar y como el correo es algo barato de enviar, porque no tiene tanto un costo, hoy con todo lo que existe en la internet oscura, que es algo que tú no tienes como rastrear, es muy sencillo hacer eso. Obviamente ya hay una serie de herramientas que tratan de bloquear y filtrar la mayoría de estos correos, pero igual es un tema que es muy complejo y tiene que ser un tema muy difícil de la persona de analizar y ver, pero dependiendo del día sabemos que muchas veces nosotros no leemos todo y pinchamos link que no debería. Y lo que está pasando ahora, hay muchos ataques por WhatsApp también, ¿no? Por Facebook. Entonces, eso ya está moviéndose a la medida que las personas empiezan a utilizar más una tecnología, eso se va moviendo a esa tecnología. Entonces, bueno, con la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a prevenir, pero la inteligencia artificial, cuando la utilizada para atacar, también va a evolucionar. Entonces, los dos evolucionan juntos. Esa es un poco la visión que tengo yo. Perfecto. Ojalá Gonzalo haya tenido claridad en su respuesta. Vamos a la otra pregunta. Dice así: si un hacker vulnera los sistemas de los equipos automatizados, ¿puede tomar el control y manipular los equipos? Nos pregunta Jorge Opaso. ¿Quién se considera más? Andrés. Bueno, pues mira, hoy con todos los sistemas permiten acciones remotas, salvo que uno por política interna determine que no, que los botones tienen que ser presionados del teclado ahí. Entonces, hoy depende mucho de cómo las empresas tienen su protocolo de seguridad y qué cosas se pueden hacer remotamente y qué cosas pueden hacer físicamente. Entonces, hay empresas que limitan que, por ejemplo, borrado de datos solamente se puede hacer de forma local y hacen toda la configuración de sus sistemas para que operen de esa forma, con un código, con el código de la huella, de saber que la única persona que puede hacer eso es una persona autorizada y obviamente aparte de todo lo que es remoto, tiene que pasar por todo el sistema físico. Entonces, la respuesta es sí, pero eso varía mucho de la empresa y de las políticas y de los procedimientos que adopta una empresa. Perfecto. No sé, Javier, René, ¿quieren agregar algo más? Javier, cuenta. Para mí está bien. Sí, sí se pueden manejar equipos automatizados y tomar el control. Lamentablemente sí se puede. Mientras más globalizado y automatizado sean las redes informáticas, se puede hacer y se puede controlar lamentablemente. Solamente en la pregunta anterior quería aportar dos cosas muy rápidas. Por supuesto. Dos tips para el tema de cómo detectar emails fraudulentos. El primero es una práctica que tenemos en la compañía donde si hay un número interesante de empleados, hay una marca que se pone en los correos para determinar si son externos o internos. Entonces, cada vez que llega un correo de una persona externa de la compañía, hay una palabra que dice externo en el asunto. Entonces, la primera señal para una persona es, ok, este correo no pertenece a mi compañía, ni es de un colaborador de mi compañía, es externo. Así que tengo que redoblar la precaución. Y eso se puede poner de manera automática para todos los sistemas. Eso es un recurso tecnológico que utilizamos hoy, así que está disponible para cualquiera. Y lo segundo es la recomendación general. Si un correo externo está pidiendo algún tipo de información, ya lo debemos considerar como un phishing o como un ataque cibernético y borrarlo inmediatamente. Creo que son dos puntos que podrían ayudar bastante a pequeñas y medianas empresas como primera defensa o primer punto de ataque. Sumamente interesante eso de poder marcar los correos. Creo que es algo simple que se puede realizar por todas las empresas. Tenemos la última pregunta. Jorge Opaso nos señala: ¿se puede utilizar el blockchain para generar un ataque? Ahí, Andrés, Javier. Andrés, te la dejo a ti. Mira,
blockchain es una tecnología extremadamente nueva. Sí. La primera vez que la utilizaron, que salió el paper de esa persona que tenía un persona que no necesariamente sabe si es una persona o no. Eso fue en 2009. Y hasta la fecha, el blockchain se está desarrollando. Hoy, blockchain está diseñado para protegerte y es súper seguro, porque básicamente tiene que romperte toda la cadena y tiene que partir del inicio y tiene que tener una capacidad de cómputo demasiado grande. Entonces, hoy está, pero obviamente podrían utilizarlo para atacar. Yo la verdad desconozco algún caso. Lo que sí conozco es que hoy se están haciendo para proteger. Y te voy a dar un ejemplo. Hay muchas academias acá en Chile que están utilizando el blockchain para generar los certificados. Entonces, las personas hacen toda la academia y al fin de la academia, con un código QR, te genera el certificado y eso lo genera basado en blockchain de forma que ese certificado no se puede copiar, no se puede cambiar, dado por la persona que lo generó y va con un timbre, con una marca que comentó Javier un par de minutos que también se puede utilizar en los correos, de forma que te puede ayudar y a simbolizar que tú tienes la seguridad de que cuando te entregue ese certificado, tú sabes que es un certificado real, que no es un certificado que la persona lo hizo en la internet y lo publicó en LinkedIn y está diciendo que eso. Y obviamente eso va vinculado con LinkedIn. Entonces, yo creo que blockchain está más para ayudar que para atacar. Esa es un poco mi visión. Mira, muy interesante, muy interesante. Creo que hemos aprendido bastante el día de hoy. Vamos a pasar al tercer bloque y final, en donde cada uno de nuestros expertos, nuestros invitados, tienen 1 minuto y medio para dar su conclusión final y de alguna manera también despedirse. Así que vamos a partir primero por Javier. No sé, tienes 1 minuto y medio para poder concluir. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerte, Pablo, y agradecer a los copanelistas del día de hoy. Ha sido muy interesante escuchar de ellos y compartir un poquito de la información de esta nueva tendencia y esta nueva realidad que tenemos con los riesgos cibernéticos. Por mi parte, nada más, dejar un poco que si algo hemos conversado aquí es que no basta estar preparados para reaccionar. Tenemos que prevenir y tenemos que preparar todo un plan de contingencia a este nuevo nivel de ataque que se genera, que ya ha crecido un 60% en los últimos años nada más y va a seguir creciendo en los próximos años. Así que de mi parte, como profesional de seguros, está la recomendación: busquen mucha información, preparen a sus empresas, educación, prevención, y asesórense muy bien para comprar productos de seguros que tengan la tendencia a mitigar no solamente una indemnización económica, pero una asesoría también ante un ataque cibernético. Así que volver a agradecer de mi parte, muchísimas gracias por este espacio. Perfecto. De hecho, le voy a pedir a los tres si pueden dejar su dato en el chat por si alguien se quiere comunicar directamente con ustedes. Andrés, por favor. Perfecto. Mira, primero también quiero agradecer. Ha sido un placer estar acá y poder colaborar con usted y discutir el tema. Bien, mira, en términos de recomendación y como cierre, yo creo que lo más importante en un proceso que tenga una respuesta rápida y obviamente respaldo de los datos. Ese yo creo que es el número 1 de lo que las empresas tratan de tener. Yo tengo respaldo en caso que me secuestren los datos, que sería el peor de ataque, y yo tengo una respuesta rápida que yo me puedo mantener mi continuidad operativa con el mínimo tiempo de corte posible. Ese por un lado. Lo otro es que, tal cual como existe la ISO 9001, ya existe una certificación de seguridad, que es la 27001. Entonces, buscar empresas que ya tienen esa certificación, porque significa que todos sus sistemas y todos sus protocolos y políticas han sido probados. Y obviamente para mantener la certificación, eso también, y eso hay certificaciones para empresas, para profesionales
y ahora ya hay para pymes también, donde la pyme recibe como una capacitación a la medida de una pyme. Bueno, y por ende también hay una serie de tecnologías que pueden tratar de apoyarse, que también te ayudan, como lo que comentó Javier, de marcar los correos, de borrar cierta información. Por ejemplo, no sé si no quiere que envíe número de tarjeta de crédito, tú puedes poner eso, encriptación y una serie de tecnologías que hay que leer, pero que podría ayudar también a todas las personas que están acá nos escuchando. Eso por mi lado. Bueno, y agradecer de nuevo la participación y la colaboración. Muchas gracias a ti, Andrés. Muy interesante todo lo que nos has aportado el día de hoy. Finalmente, René, su minuto y medio. Minuto y medio, la va. Bien, primero quiero agradecer ahí a Javier por el prestigio que dio a nuestra entrevista. También agradecer aquí a Andrés Santiago. Muchas gracias de corazón mismo. Ustedes ayudaron mucho a prestigiar en nuestro webinar. Y obviamente elucidaron con brillantismo el tema. Y ciertamente hay muchos temas por delante, ¿eh? Más mi recado para las empresas grandes. Yo creo que todas las empresas tienen que pensar en este futuro que llegó, ¿eh? Llegó en una nueva dimensión. El COVID realmente vino para cambiar el planeta y tenemos que adaptar a esta nueva realidad y aprender con ella, adquirir conocimiento, montar en empresas mayores nuestros comités de trabajo para en estos comités realmente surgir las ideas y las nuevas protecciones, porque no es de un departamento solamente, no es del departamento de seguridad o del departamento de TI, sino que son todos responsables por las informaciones de la empresa, ¿eh? Y deben crear sus comités de trabajo para estos nuevos sistemas de seguridad, ¿eh? Y la seguridad como tal debe ser parte de la organización, porque hasta algunos años atrás la seguridad era un apéndice de recursos humanos de las empresas, ¿eh? Y hoy día no. Realmente la seguridad es importante en un nivel global, en un nivel corporativo. Para las pymes, evidentemente, ya se dio el recado, hay algunas acciones, las propias compañías de seguros tienen servicios de asesoría, empresas de Internet también tienen servicios de asesoría, y obviamente a una escala menor se puede conseguir alguna cosa interesante y relativamente de bajo costo, ¿eh? Y para los jóvenes, yo digo, bueno, y para las entidades de clase de educación, hay que pensar en un nuevo sistema de conocimiento y en impartir conocimiento de esta nueva tecnología que llegó, que está ahí y que tenemos que aprender a manipularla y a conocerla con responsabilidad, diría más que el compromiso, ¿eh? No es simplemente jugar, y sí aprender a utilizar las informaciones de manera correcta y educadamente. Es eso. Muchas gracias a todos y me permite un recado importante para las personas que quieren más conocimiento aún. 27, 28 y 29 de octubre, Alsum está haciendo el 8º congreso, de esta vez un congreso virtual, sobre seguros marines. Cuando digo seguros marines, hablando del transporte de manera general, dedicado ahí a todo el mercado de seguros a nivel mundial, con personalidades muy importantes y de cuño internacional. Vale la pena para quien está interesado en el mundo del seguro y en el mundo de este tipo de negocio, se aproximar de Alsum y participar de este gran congreso que será virtual y accesible a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Excelente noticia. Un tema muy actual el que hemos abordado el día de hoy. Agradecer en el fondo a Mass Container, a Boni, que ayudaron y que organizaron este increíble encuentro. Yo que vengo del mundo del desconocimiento en estos temas, hoy en día me he sumado al mundo del conocimiento gracias a ustedes. Así que en ese sentido, muy agradecido. Recordarle a todos ustedes que todo esto que ha sido grabado va a estar expuesto en el canal de YouTube de Mass Container. Quiero agradecer nuevamente a Andrés, tu participación, Javier, por estar con nosotros, y a René como dueño de casa y gran creador de todos estos espacios, y agradecer a todos los que estuvieron también acompañándonos en este interesante y actualizado encuentro el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches y ya nos veremos en un próximo encuentro con algún tema también de actualidad.
Muchas gracias a todos. Hasta el 27. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Muy Fuerte bien. abrazo, buenas noches. Chao, buenas noches a todos.